Intercontinental. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante. Presente Intercontinental. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay una salvadoreña, un salvadoreño interesados en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, viernes 27 de octubre. Bueno, acá en Oraya casi es 28 de octubre porque faltan 10 minutos para las 12 de la noche, o sea que ya casi estamos en 28 de octubre, pero allá por El Salvador todavía son 27 de octubre. Gracias por estar aquí con nosotros, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, que en el transcurso del programa si lo podemos ver, lo vamos a leer, ¿vea? O si no, quedan siempre grabados. A ver, ¿quién me acompaña por parte del Frente Intercontinental? El compañero Marvin. Un saludo, Marvin. Bueno, muchas gracias, gracias a nuestros invitados, gracias a las personas que ya se están conectando. Les pedimos de que compartan, nos ayuden a compartir, y que hagan sus preguntas relacionadas al tema, pues, y con el debido respeto a los dos compañeros, nuestro invitado. Soy Marvin de Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario, de Cantagallo, de Chalate, pero de Cantagallo. Donde cantan los gallos, bachala. Muy bien, gracias, Marvin. Bueno, nosotros ahorita estamos cercanos a una fecha conmemorable, ¿no? Y razón por la cual nosotros ahorita tenemos invitado a dos sindicalistas. ¿Vea? Hay que reconocer siempre la importancia que tiene la organización y en este contexto, digamos, el obrero, su trabajo, digamos, como sindicalistas en esta ocasión, su organización, ¿vea? Y que nosotros estamos interesados en que ellos nos transmitan, digamos, además de la historia que se conoce, nos transmitan también cuáles las perspectivas que tienen y cómo está el trabajo de las organizaciones. Pero antes nos van a dar un saludo para todos los oyentes. Primero le damos el micrófono al compañero Salomón Alfaro. Bienvenido, Salomón. Un saludito para la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marvin, por estar aquí en este programa que es de gran provecho para casi toda la población, ¿verdad? Como tú dices, vamos a exponer aquí los orígenes un poco de lo que es el sindicalismo en el país. Así que gracias por estar con ustedes. Gracias, Salomón. A ver, Sonia está por ahí para que nos salude a la audiencia. Claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio que nos da para podernos, pues, comunicar con todos los compañeros y compañeras que nos sintonizan a nivel del mundo. Gracias por conectarse, pues creo que vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿verdad? Como es así a grandes, quizás en términos generales, ¿verdad? Porque la historia es grandísima, pues, pero abordar el tema del sindicalismo creo que es algo, nos remontan a nuestra querida historia del Salvador, que no escapa, ¿verdad? De esos purentos momentos que vivió nuestro querido El Salvador. Así que un saludo y un abrazo fraterno desde El Salvador a cada uno de nuestros hermanos y hermanas a la distancia. Gracias, Sonia. Le informo que no tiene la cámara puesta. No sé si tiene problemas con la cámara, pero no está su cámara puesta. Así sí, tengo problemitas, compañeros. Voy a tratar de ahí me disculpo ustedes. Ahí está bien, lo importante es escucharla también, que la gente se entere también, ¿no? Vea, cuando estamos escuchando. Bueno, vamos a entrar de pleno, vea. ¿Qué nos podés contar por el momento, Salomón, digamos, de la historia
o cuáles son los hechos más relevantes o qué es lo más destacado, digamos, en la historia del sindicalismo en El Salvador. Bueno, la verdad es que la organización y el movimiento sindical en el salvadoreño siempre ha estado dentro de las grandes transformaciones que este país ha tenido, ¿verdad? En los inicios de la organización sindical en El Salvador fueron toda una serie de sociedades de artesanos que hubieron allá por los años 1900, ¿verdad? Sociedades de artesanos, sastres, carpinteros, panaderos, costureras, gente que hacía trabajo manual a nivel de barro, alfareros, pintores y toda esa situación. Ese fue el inicio realmente de toda la sociedad sindical en nuestro país, pues, ¿verdad? Poco a poco, toda esta generación de organización fue dando pasos para exigirle en ese momento, tanto al gobierno como a los patronos, pues mejores condiciones laborales, los empleos que desarrollaban, ¿verdad? Entonces eso generó dentro de la clase trabajadora prácticamente una necesidad de organización y de estar pues fomentando la situación de exigir sus demandas y sus necesidades que se cumplan. Y quizás una de las cosas que dentro de toda esta situación de histórica está lo que tiene que ver también con la situación de que dentro del campo se generó también un movimiento bastante importante de lucha campesina por la reivindicación de sus tierras que fueron usurpadas, que fueron prácticamente robadas, ¿verdad? Por los grandes terratenientes, pues. Entonces, todo eso se confluyó en una situación que fue dando paso para los hechos que sucedieron en 1932. Pero quiero decir que del año 1920 a 1932 prácticamente es la maduración de todo el movimiento sindical en nuestro país, y un movimiento sindical ya con una orientación prácticamente de rebeldía y de revolución, ¿va? Como por decirlo así, porque ya prácticamente todas esas semillas que habían de organización sindical tenían una claridad bastante fuerte de lo que querían en ese momento, ¿verdad? Y pues como ustedes saben, pues toda esa situación de efervescencia que había dentro de nuestra sociedad en ese momento desataron pues los tristes sucesos de 1932, en donde miles de trabajadores y miles de campesinos fueron masacrados, ¿verdad? Ahorita todavía no hay un dato exacto de cuántas personas, aunque se maneja la cantidad de 30,000 personas masacradas, ¿verdad? en ese momento, ¿verdad? Pero esto es como digamos el origen, ¿verdad? De toda esta situación, y la misma situación que pasó en 1932 sobre esta masacre y la imposición de Maximiliano Hernández Martínez como presidente con una categoría totalmente dictatorial de cómo hacer el gobierno, ¿verdad? Porque se crearon una serie de leyes en donde prácticamente se abolía o se aniquilaba o se eliminaba el derecho a protesta, el derecho a la movilización, el derecho a la organización, prácticamente casi todas estas cosas que hoy en nuestro país están pasando, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos diciendo que hoy estamos retrocediendo, ¿verdad? Como imagínense, hace más ya de 100 y pico de años, pues entonces toda esta situación generó toda esta situación. Después pasamos a otro nivel de lucha sindical,
que fue en los finales o mejor dicho, a mediados de los años 40, en 1944, cuando Maximiliano Hernández Martínez fue derrocado por un paro a nivel nacional, ¿verdad? En donde se unieron estudiantes, campesinos, trabajadores, académicos, incluso hasta la misma gente de la Fuerza Armada, del Ejército, se unió para derrotar en ese momento determinado a Maximiliano Hernández Martínez. Pues. Entonces todo eso generó un nuevo ambiente de lucha, de manifestación, de organización dentro de la clase trabajadora, ¿verdad? Y también cuando termina todo esto de 1944, se empiezan a generar las primeras federaciones sindicales y confederaciones sindicales en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños, la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña, ¿verdad? Que son organismos de entidades de organización sindical que se formaron en esos años y que tenían una representación pues fuerte a nivel de trabajadores, ¿verdad? Tanto de la ciudad como del campo. Y sobre todo, acuérdense que para esa fecha prácticamente ya El Salvador tenía una estructura económica basada en la cuestión preindustrial, no tanto ya basada sobre la base de los cultivos, que en aquel momento era el café, la caña de azúcar, el algodón, ¿verdad? Que eran los cultivos que más se explotaban en nuestro país, pero toda esta gente que trabajaba en el campo y que estaba dentro en la cosecha de estos cultivos, prácticamente empezó a generar una organización bastante fuerte a nivel sindical, así como también a los obreros, a los trabajadores que empezaron a trabajar en aquellas fábricas en donde se generaba prácticamente todo el procesamiento de estas otras, de estos cultivos. Y también con la introducción, en cierta medida, de alguna tecnología nueva. Por ejemplo, acuérdense que aquí nosotros teníamos bases de desarrollo tecnológico, por ejemplo, de partes electrónicas, la Texas Instruments, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, de la constancia de la confitería americana, etcétera, etcétera, una serie de fábricas que se fueron generando y que toda esa situación al interior de esas fábricas se fueron generando todo un espacio de organización y de lucha para todo el movimiento sindical salvadoreño. Pues. Estábamos hablando de más o menos entre el periodo de 1950 a los inicios de 1970 prácticamente, ¿verdad? Entonces se generó realmente un fuerte dispositivo del movimiento sindical, y que también se generó en esa misma situación una serie de conquistas a nivel de la lucha sindical, ¿verdad? Porque estamos hablando de que para esa fecha, no recuerdo muy bien exacta la fecha, pero fue en 1960, no recuerdo si fue 67 o 68, se generó el primer código de trabajo a nivel de nuestro país, pues. Entonces, en el código de trabajo, pues, se enunciaban una serie de conquistas para la clase trabajadora. Por supuesto que toda esta situación también fue generando dentro de los trabajadores un pensamiento ya de clase, ¿verdad? De pertenecer a una clase determinada, en el sentido de que ellos eran los que generaban la riqueza, pero también había la otra cosa, que la riqueza que generaban estos trabajadores la disfrutaban otros, ¿verdad? Y la disfrutaban con una exorbitante derroche, ¿verdad? Y eso se empezaba a ver dentro de toda la situación de la clase trabajadora, y a protestar y a
y a exigir que las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora pues se respetara, ¿verdad? Porque aquí pasaba la situación de que todas aquellas conquistas que hoy tenemos no hubieran sido posibles si estos compañeros en aquel entonces no hubieran luchado por ellas. Así es. Se ve que la riqueza no solo es de organización y de lucha, es lo que ha venido. Te has quedado hasta ahí por 1960. Vea, vamos a ver del 70. Lo dejo para ver si hay... No, pero yo también para darle oportunidad a Sonia, a ver si viene de ahí para acá, digamos. Sí, sí, sí. Que- Pero fíjese que está bien interesante lo que ha comentado el compañero Salomón. Yo quisiera resaltar en momentos bien importantes de lo que ha comentado el compañero Salomón. Por ejemplo, si mencionamos así a grandes pincelazos qué pasó en 1920 y 1921. Bueno, en 1921 se desarrollan, ¿verdad? Ya lo decía él, grandes huelgas, pero que también en ese momento las primeras organizaciones nacen de hecho, porque no existía el derecho a la organización. Y así sucesivamente vamos avanzando en 1924, donde también logramos, se logra aquellas organizaciones combativas en su momento. En 1924, 1997 se movilizan a los vendedores ambulantes, a los inquilinos de la capital, y se funda la Universidad Popular, que creo que ustedes ya lo han escuchado. Y esta Universidad Popular, en su lucha, se logra la jornada de 8 horas laborales. Esto es en 1924 y 1927, ¿verdad? Eso para resaltar que dentro del contexto de la historia del movimiento sindical, que para mí hemos vivido momentos, cada década creo que ha sido, nos ha marcado nuestra historia, como la que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Donde también hay que resaltar que dentro de los antecedentes de los sucesos en 1932, bueno, las promesas incumplidas por el gobierno del ingeniero Arturo Enrique Araujo, el desorden administrativo, el impacto de la crisis que azotaba en ese momento, que era al mundo capitalista en los años de 1929, 1933, ¿verdad? Que repercutió en el país con secuela de hambre, ¿verdad? Miseria para los pobres especialmente, para el campesinado, ¿verdad? Donde se proporcionaban transformaciones violentas de las clases pendientes, deciden pues frenar a toda costa, ¿verdad? A estas organizaciones, ¿verdad? Luego el compañero Salomón iba señalando, ¿verdad? Cuando llega Martínez al poder, ¿verdad? Yo creo que son sucesos, compañeros y compañeras, y con todos los que nos están sintonizando. Creemos que cada década ha sido muy marcada, cada etapa de la historia, pues en ese entonces fue la más florida del movimiento sindical, se puede decir, salvadoreño. Pues el final triste, ¿verdad? Donde se clausuran las organizaciones, el inicio de un cambio de rumbo en la situación política del país, ¿verdad? En los años del presidente Martínez. ¿Y qué significó para el movimiento sindical? Bueno, un retroceso para el sindicalismo y el pueblo en general. Y así, compañero, yo llegar quizás, cuando usted decía en 1960, bueno, surge otro levantamiento del campesinado. Y así sucesivamente nosotros hemos ido viendo que las organizaciones sindicales hemos estado marcadas por grandes represiones. Eso es lo que podemos analizar. Y por una serie de cambios en el cual en cada década vivimos una serie de represión, y el movimiento sindical o el sector trabajador siempre ve la forma cómo sale adelante. Y llegamos
quizás Salomón lo decía, llegamos a este momento donde la historia se vuelve a repetir. ¿Y por qué se vuelve a repetir? Uno, el mensaje claro que nos está mandando el presidente Bukele es a desaparecer las organizaciones sindicales. Y yo pregunto, si revisamos detalladamente la historia sindical, es que no es la primera década que han querido los gobiernos que han llegado a desaparecer al movimiento sindical, desaparecer las organizaciones de campesinos, sastres, etcétera, panificadores. ¿Mm? Entonces, ahora no es primera vez que se repite la historia, de acuerdo a lo que yo analizo, ¿verdad? Entonces, en este momento, nosotros, los líderes y lideresas sindicalistas, estamos siendo, si vamos a hablar del Ministerio de Trabajo, en este momento 500 organizaciones sindicales se encuentran con problemas, ya sea de que no nos inscriben a tiempo, no nos dan las credenciales a tiempo, bueno, y hay que agregarle algo más a la situación que en este momento vivimos las organizaciones sindicales. Ahora hay que pagar para que se nos inscriban a los sindicatos. Entonces, y además hay que agregar que si un dirigente alza la voz, caso ejemplo, de los 17 compañeros detenidos, que 9 de ellos están en libertad, pero que el proceso es libertad condicional, el proceso continúa, entonces estamos viendo que la historia se está repitiendo. ¿Ah? En aquellos entonces, las organizaciones sindicales, bueno, eran reprimidas, eran masacrados los dirigentes sindicales, eran secuestrados. ¿Sí? Y aún en aquel entonces, las organizaciones no tenían su personalidad jurídica. ¿Y cómo funcionaban? Funcionaban de hecho. Y aquí hay una organización que jugó un papel muy beligerante, que fue Organizaciones de México, ¿verdad? Donde asesoraban al campesinado y cómo se organizaban. Desde sus casas llegaban diferentes promotores o diferentes líderes a organizar a los obreros, a las obreras, a las campesinas, a las amas de casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo de que si nuestros compañeros y compañeras, bueno, muchos de ellos ya murieron, que dieron la vida por tratar de quizás vivir y buscar vivir quizás en un país con mejor dignidad, donde se respeten los derechos humanos, con igualdad de justicia. Ahora nosotros, sí, al revisar la historia detalladamente, bueno, estamos volviendo a repetir la historia, tenemos nuestros compañeros que están encarcelados, uno de ellos ya falleció el año pasado, y otros compañeros que en este momento están detenidos, y el estado de salud es grave. Entonces, y qué bueno, cuando nosotros revisamos la historia, esto creo que nos anima. Y así como hemos visto que en aquellos entonces surgían diferentes organizaciones que jugaron un papel muy beligerante en ese entonces. Por ejemplo, yo recuerdo FENASTRAS, pues, FENASTRAS que nace en 1972 y que nace, ¿verdad? La iniciativa de esa creación fue para luchar, ¿verdad? A la par del pueblo. ¿Sí? Y así sucesivamente, y hoy yo lo podemos comparar a raíz de que llega la pandemia. Posteriormente nos damos cuenta que la pandemia simplemente fue un instrumento para que los funcionarios pudieran robar a manos llenas. Bueno, surge el bloque de resistencia y rebeldía popular a inicios del año 2021, en donde a muchos de ustedes les consta que hemos venido, bueno, hemos jugado, estamos jugando un papel muy beligerante en la actualidad. Y igual, no solamente surge el bloque de resistencia y rebeldía popular, surge también a petición y en una reunión, recuerdo, surge la Unidad Nacional de Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador, que es UNITRASAL también, que yo soy parte de ese espacio, que son nuevos instrumentos de lucha. Y al final yo puedo decir, bueno,
al final nuestros pueblos son sabios, ¿verdad? Porque los mismos campesinos, los mismos dirigentes sindicales, pues vamos abriendo esa ruta. ¿Y por qué nacen estos nuevos instrumentos de lucha? Ah, bueno, por el riesgo que teníamos y que tenemos, y la tendencia es a desaparecer los instrumentos que tienen su personería jurídica. Hace necesario la creación de estos nuevos instrumentos para dar la batalla y emprender pues esta lucha que hoy por hoy, compañeros, pues no es fácil. Y ustedes pues saben que en este momento creemos que nos encaminamos a un momento más oscuro quizás de la historia de El Salvador, porque pues a toda costa se derime, ¿verdad? El presidente Bukele va a echarse, perdón la expresión, otros 5 años. Y entonces, ¿qué significa para las organizaciones sindicales? ¿Qué significa para el movimiento social? Bueno, significa que tenemos que explicarnos, tenemos que evaluar, valorar cómo tenemos que entrarle de ahí en adelante a esto que se nos viene, compañeros, porque aquí hay una realidad, aparte de que el gobierno gasta millones y millones en publicidad. Yo digo, él ha estado en campaña desde que se inició, pero hay una realidad que no la podemos detener, y esto es la hambruna que ya está viviendo El Salvador, los productos caros, no hay trabajo. ¿Sí? Miles de personas prefieren irse, emigrar a Estados Unidos, y no importando que no puedan regresar o que puedan fallecer en ese trayecto tan difícil. Entonces, ese es el panorama que hoy tenemos, compañeros. Correcto, compañera Sonia. Sí, nosotros realmente vimos y vivimos parte de ese proceso de la aceleración de la lucha sindical y de la organización, digamos, en los 70, 75, 80, y en los 80, pues, y nos recordamos, pues hay que recordar, quisiera que nos habláramos un poco, cualquiera de ustedes define, un poco las condiciones cuando se dio aquel, que, en honor a ella, pues, a Febe Elizabeth, es el Día del Sindicalista, el 31, ¿qué condiciones y qué similitudes hay con aquellas condiciones de aquel fatídico 31 de octubre del 89 y la que haga, si nos hacen el favor de hacernos una relación con las condiciones actuales? Yo quisiera aportar ahí todo esto que hemos venido manejando, que hay varias variables que hay que tomar en cuenta dentro del desarrollo mismo del movimiento sindical, y sobre todo el movimiento de lucha también del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque tiene una relación inmensa, pues. Si ustedes se acuerdan, prácticamente después de que le dan el golpe de Estado a Martínez, los mismos militares vuelven a encaramarse dentro de la situación del poder dentro de nuestro país, ¿verdad? Y se crea el triste y célebre Partido de Conciliación Nacional, ¿verdad? Prácticamente un partido fachada de los militares, ¿verdad? Prácticamente manejado completamente por el militarismo como tal. Pero también que era el vínculo de política y sobre todo de vía electoral que tenía la oligarquía y la burguesía dentro de nuestro país, ¿verdad? Un partido realmente de corte fascista y prácticamente el accionar a nivel electoral de este partido fue de manera desmedida y descarada, ¿verdad? Porque ellos eran los que fraguaban todos los fraudes a nivel de la vía electoral,
y se mantuvieron pues prácticamente dentro del gobierno más de, bueno, más de 50 años, pues. Y prácticamente toda esa situación le restaba oportunidad y le restaba participación a la gente, a la población, ¿verdad? Porque prácticamente no, la población no era oída en términos de sus candidatos o de las personas que los representaban a ellos. Entonces, bueno, ustedes saben, casi todos los presidentes desde el 44 para acá fueron militares, ¿verdad? En su esencia. Entonces, toda esa situación empezó otra vez a llevar al pueblo a una situación en donde a exigir sus derechos porque le fueran respetadas sus decisiones, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hicieron los militares? Pues masacrar al pueblo, ¿ya? Los masacraron, no les respetaron sus derechos, empezaron con los escuadrones de la muerte a desaparecer, a encarcelar a todos aquellos que fueran opositores o disidentes de las ideas que tenía, y toda esa situación pues generó un gran malestar dentro de la población, ¿verdad? Entonces esto llevó prácticamente a enfrentar dos proyectos: el proyecto popular y el proyecto oligárquico burgués, ¿verdad? Como tal. Entonces, en toda esta situación se dio un nuevo repunte, de la lucha del movimiento popular, pues. Y aquí nacieron, con este repunte, nacieron nuevos actores, ¿verdad? Nuevos movimientos, nuevos sectores que salieron a expresar todo su descontento por lo que estaba pasando. A uno de ellos, ustedes saben, un movimiento fuerte dentro de toda esta situación a nivel de la historia, fue el movimiento de maestros, ¿verdad? ¿Se acuerdan las grandes jornadas de Andes 21 de junio, ¿verdad? Donde los maestros pues se manifestaban por toda la situación esta que estaba pasando? El otro sector fue el sector estudiantil, ¿verdad? Que empezó sobre todo dentro de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Un movimiento estudiantil bastante crítico de la situación que estaba sucediendo en nuestro país, y también pues denunciando toda la situación que estaban pasando los trabajadores dentro de nuestro país, ¿verdad? Y también se empezaron a dar las primeras organizaciones de defensa de los derechos, de los derechos humanos. Entonces, prácticamente toda esta situación se generó entre los finales de los años 60, inicios de los 70 y de los 80. Fue una efervescencia realmente a nivel social, que dio la posibilidad al país a generar un movimiento político, social y militar de enfrentamiento en contra de la clase opresora que era en ese momento la dictadura oligárquica burgués que existía dentro de nuestro país, representada por los militares, pero también por las grandes familias que nuestro país tenía, ¿verdad? Y ahí se generaron una serie de instrumentos, ¿verdad? Se generaron una serie de ¿cómo se llama?, de organismos que en un primer momento eran de carácter político, pues, donde pues sabemos nosotros todo el movimiento de masas que se generó alrededor de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, en donde estaban representados prácticamente casi todas las estructuras políticas de lo que ahora es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y que poco a poco pues se fueron uniendo y confluyendo para crear lo que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, toda esta situación, por supuesto, toda la estructura sindical en ese momento se mantuvo intacta y siempre en una situación de lucha y de beligerancia por reclamar sus demandas y sus derechos. Pero ¿qué pasó? De nuevo
la oligarquía y los militares lo que hicieron fue reprimir a los trabajadores, ¿verdad? Quitarles sus derechos, quitarles el derecho a protesta, quitarles el derecho a organización, quitarles el derecho a movilización y todo, incluso, como está sucediendo ahora, encarcelarlos, desaparecerlos y asesinarlos dentro de las cárceles que ellos tenían. Así es, claro, en esa época han habido también gestas gloriosas por parte de los sindicatos, ¿no? Que han ejercido su derecho a la huelga, su derecho a la manifestación, ¿verdad? Y yo recuerdo que en la década del 70, bueno, después de las grandes huelgas del 60 y las movilizaciones que, como tú mencionaste, de los maestros, ¿no? Hubieron unas huelgas muy significativas también en la década del 70, ¿no? No sé si ustedes tienen, digamos, algunos datos con respecto o recuerdan las fechas o esas huelgas. Fíjate que yo me acuerdo principalmente en el año, creo que era 1973, 74, la huelga que se hizo de la Constancia, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue una huelga fuertísima. También la huelga que se desarrolló allá en Zacatecoluca de los trabajadores de acero, ¿verdad? Del acero, Sí. de la fábrica de acero que existía ahí en Zacatecoluca. También la huelga que se desarrolló también en la fábrica La Estrella, una fábrica que queda aquí cerca de Mexicanos, que era una textil bastante fuerte y que sobre ella se desarrollaron pues una huelga bastante fuerte que generó mucha opinión pública alrededor de toda la situación esta que estaba pasando, ¿verdad? Y después pues se fueron generando también otras huelgas, pero ya eran un poco de poca resonancia, digamos así, pero de estas que yo he dicho son como quizás una de las huelgas que se desarrollaron que fueron fuertes dentro de nuestro país, ¿no? Y hay que incluir la de la Constancia también La de ahí la en esa, Constancia, sí, claro, ¿verdad? sí. Sí. Y pues sí, todo ese movimiento que es, digamos, siempre una expresión de lucha que han tenido los obreros, ¿no? Y los sindicatos. En la actualidad, ¿cómo podemos nosotros traducir eso? Bueno, yo creo que la situación que estamos ahora pasando dentro de nuestro país tiene las mismas características que teníamos anteriormente, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que el país ha retrocedido en términos de derechos laborales y sindicales, ¿verdad? Estábamos como que estábamos allá a inicios de los 70, pues ya que Marvin mencionó el caso de Fenastra, ¿verdad? Pues sí, la situación era de que los sindicalistas eran apresados, encarcelados, capturados y muchas veces desaparecidos y asesinados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en oposición o estaban denunciando cosas que el gobierno de turno estaba realizando que eran en contra de los trabajadores o en contra del movimiento popular o en contra de la población en general, pues, ¿ya? Y eso es lo que está pasando ahora. Al movimiento sindical salvadoreño, ¿qué le ha quedado? Le ha quedado la situación de denuncia. Es lo que nosotros tenemos ahorita, la necesidad de denunciar todas aquellas arbitrariedades que este gobierno está realizando en contra de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que toda esta situación de no respeto, por ejemplo, de los tres poderes del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, prácticamente es una sola coactación o dominación que este presidente tiene sobre estos tres órganos del Estado, en donde estos tres órganos del Estado se unen
no para garantizarle los derechos a la gente, sino que para garantizar los derechos del presidente. Pues, ¿y cómo va a hacer eso? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde hay imparcialidad, donde hay objetividad, cuando lo que estos organismos están haciendo es defendiendo los derechos de los del partido en el gobierno, no así los derechos de la población en general? Pues nosotros, por ejemplo, como trabajadores, hemos tenido que acudir a organismos de carácter internacional para que estos organismos nos garanticen seguridad jurídica, porque hemos visto que la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y la Fiscalía no nos están garantizando seguridad jurídica en términos de dar resoluciones favorables a nuestras demandas y a nuestras peticiones. ¿Ya? Hemos tenido el caso, por ejemplo, de compañeros que un juez dicta que se reinstale dentro de su trabajo porque ha sido despedido de manera arbitraria e ilegal, y va al lugar donde tiene que presentarse para que lo reinstalen, y en ese lugar le dicen que no, porque ellos no están aceptando las resoluciones de los jueces. ¿Cómo es posible que se esté haciendo ese tipo de barbaridades? Pues no podemos, realmente uno no confía que la resolución que se puedan dar en estos términos tenga asidero legal, ¿vea? Y que otro funcionario, incluso ese funcionario que se niega a darle resolución favorable a que un juez ya dictó a su favor, ese funcionario está cayendo en una grave ilegalidad. Pues puede ser, esa es una situación hasta penal, pues, ¿verdad? Lo que puede ir a la cárcel por no obedecer la orden de un juez, pues. Sí, correcto. Mira, Salomón, Sonia, no sé si la señal de eso. ¿Y cómo sienten ustedes, digamos, porque el actual ministro de Trabajo fue un sindicalista de años? Pues, ¿cómo sienten ustedes el actual Ministerio de Trabajo? Pues, ¿se siente respaldado o por gusto, como decimos en El Salvador? O sea, o al contrario, es un obstáculo para el desarrollo del sindicalismo y el cumplimiento de las leyes laborales de la OIT, el actual Ministerio de Trabajo. Sí, yo quizás, bueno, decir que para los sindicatos, para la clase trabajadora, nosotros sentimos que el ministro de Trabajo no ha hecho absolutamente nada por mejorar las condiciones de los trabajadores. Como es el papel que tiene que jugar el Ministerio de Trabajo, es garantizar la libre organización, ¿verdad? Facilitar la organización para los trabajadores, ¿verdad? Como también garantizar el diálogo social entre las partes. Y para nosotros, en este momento, el ministro de Trabajo, pues, carece de todo eso. Lo que menos ha hecho es eso, ¿verdad? Lo único que nosotros vemos es un retroceso, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, ahora nosotros pagamos porque se nos inscriba un sindicato. Aparte de la tardanza a la no inscripción sindical, que durante este tiempo hemos podido constatar que si son sindicatos que no están de acuerdo con la política de este gobierno o son voces críticas, se le castiga. ¿Cuál es el castigo? Bueno, que lo van a inscribir cuando a ellos se les dé la gana, porque eso lo hemos vivido durante este tiempo. Al grado que nosotros, que representamos sindicatos, la mayoría de sindicatos que representa FETRAJUSAL son sindicatos privados, y tenemos años de estar organizados en muchas empresas. Por ejemplo, yo soy asesora, ya tengo 18 años de ser asesora del sindicato de transporte. ¿Y cuál es la línea que nosotros hemos girado a nuestra base, a los trabajadores que están allá adentro de la empresa? Que mantengamos la unidad, porque preparándonos
a la tardanza del Ministerio de Trabajo, y digo tardanza, y mejor me atrevo a decir, bueno, si en un momento dado no nos inscribe las juntas directivas. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que hay que sacar con las juntas directivas sindicales o seccionales? Bueno, mantener la unidad, luchar por el crecimiento de nuestra gente, la afiliación, porque pues estamos ante un ministro de Trabajo que juega con lo más sensible, que es los intereses de la clase trabajadora. También quizás aquí agregar, perdón compañeros que me estaba entrando una llamada, perdonen, oye, que estoy conectada desde el teléfono. Bueno, también agregar que nosotros quisiéramos escuchar una posición clara y beligerante por parte del ministro de Trabajo. Hasta este momento, nosotros no tenemos ningún pronunciamiento por parte del ministro de Trabajo que haya, digamos, que se ponga en los zapatos de los trabajadores. Por ejemplo, cuando el sindicato Citrasoya se declaró en huelga porque estaba exigiendo 2 meses de salarios y otras prestaciones sociales. Y al contrario, fueron encarcelados por el simple hecho de irse a huelga y de exigir un derecho que la Constitución dice que nuestros derechos son irrenunciables. El artículo 52 de la Constitución lo dice. ¿Ah? Y hasta este momento no hemos visto una posición por parte de Rolando Castro que vaya encaminada a garantizar los derechos de los trabajadores, como también 21,000 trabajadores despedidos. Nunca hemos escuchado una posición por parte del Ministerio de Trabajo que vaya a garantizar y que haga el llamado a que se respete el derecho de la clase trabajadora. Entonces, estamos esperando todavía que el ministro de Trabajo haga algo por la clase trabajadora. Al contrario, vemos claros retrocesos. Por ejemplo, yo hace poco representaba a unos compañeros de una empresa de transporte que fueron, bueno, ellos emitieron su renuncia porque la situación económica es tan grave que al trabajador, si tiene 10 años, él dice, yo prefiero renunciar porque ya me dan algo. ¿Ah? La renuncia voluntaria, que es el 50%. Entonces, mire, nos hemos tardado 5 meses para que el Ministerio de Trabajo emitiera una resolución donde en esa resolución diga, ordénase al empleador a pagarle a sus trabajadores el 50% de la indemnización. 5 meses, compañeros. Yo digo, realmente es un grave retroceso el que nosotros hemos tenido en derecho laboral. Así es, pues, bueno, se ve que esos retrocesos están perjudicando bastante. Y yo anteriormente que te tocaba la huelga me estaba acordando también de los médicos estos que se fueron a una huelga, ¿verdad? En apoyo y en solidaridad, y lo que le hacen es expulsarlos. O sea, sí, claro. ¿verdad? Los expulsan. Entonces, toda esa represión grave que se está haciendo sobre todo el sindicalismo para tratar de desaparecerlo, ¿no? Bueno, y compañero, y ahí tenemos la compañera Silvia Navarrete, que fue dentro del grupo de trabajadores de salud, dieron el respaldo en solidaridad a estas personas que se les había irrespetado ese derecho. Ahora la compañera, pues, está despedida. Y la situación que realmente pasa es que el régimen de Bukele ha sido realmente contraproducente, totalmente en contra de los intereses de la clase trabajadora. Prácticamente él, desde que entró a la presidencia, pues inició con una serie de despidos ilegales y arbitrarios, ¿verdad? A nivel de todas las dependencias del Estado, tanto ministerios, autónomas, semiautónomas y también otras entidades del sector
del órgano ejecutivo. De ahí, en el 2021, cuando se da la nueva Asamblea Legislativa, prácticamente también empezó otra serie de despidos, ¿verdad? Con todos los trabajadores a nivel de Asamblea Legislativa. Despidió, si ustedes se acuerdan, prácticamente a todos los jueces que cumplían más de 60 años en el órgano judicial, y también empezó ya una nueva práctica de despido. Y el despido era aquella práctica de desaparecer instituciones, y dentro de la desaparición de esas instituciones prácticamente iba todo el despido masivo que de los trabajadores que en esas instituciones trabajaban. ¿Ya? Además de que se empieza a atentar en contra de la organización sindical, porque prácticamente cuando ya quedaba desmantelada, eliminada la institución, pues también se eliminaba la estructura sindical, pues. Entonces, una situación bastante adversa en contra de la clase trabajadora. Y la otra situación es que también empezaron con la modalidad esta de los retiros forzosos. Por ejemplo, el retiro que hubo a nivel de la Policía Nacional Civil, en donde nosotros hoy hemos reunido datos en donde muchas de estas personas que supuestamente les iban a dar una indemnización por su retiro, a esta fecha ya no se las han dado. Entonces son una serie de vulneraciones, ¿verdad? que están habiendo con este régimen, pues. Nosotros hemos sabido así, hemos conocido de segunda mano que realmente hay una política antisindical en el gobierno, de eliminar los sindicatos, ¿verdad? Y incluso se rumora que supuestamente se va a crear un código de trabajo nuevo que no es favorable a los intereses de la clase trabajadora. Correcto, compañera Sonia, compañeros, si hemos visto, por ejemplo, en la asamblea, el Citral, porque aquí tuvimos a la gente despedida de la asamblea y otros sindicatos, pero lo absurdo de este gobierno, digo, la picardía, ¿verdad? Es que despide porque es para quitarle grasa al Estado, para disminuir, pero ha despedido 20,000, pero ha metido 30,000 de los activistas de ellos. Entonces, Claro. Es como decimos en buen salvadoreño, perdonen la expresión, es paja eso de la reducción del Estado o eficientizar el Estado, sino que darle, y yo pienso de que a diferencia es un derecho del trabajador, incluso en el Estado, simpatizar con X o Y partido, pues eso no tendría que ver, lo que tendría que ver si está haciendo bien su trabajo. Lo mismo en la empresa privada, pues, o sea, vemos un ministerio con que hasta le dicen robando Castro, por algo ha de ser enano de circo, que es el ministro de Trabajo, inoperante, pues, que prácticamente no hay una acción, pues realmente solo convoca el día de las marchas a los afines a él, y como decía la compañera Sonia Urrutia, realmente solo va probando esas y las agiliza de los sindicatos afines a ellos, las credenciales, pues, pero las credenciales de sindicatos que no son afines a ellos, no las aprueban, pues, o buscan la manera, esta otra trampa que tú has mencionado, o sea, de deshacer la institución y ponerle otro nombre, o ponerla con otro nombre, o deshacerla completamente, y entonces queda automáticamente eliminado el sindicato. Entonces vemos un retroceso tremendo que no habíamos visto desde los acuerdos de paz, pues todo lo que se logró en materia laboral, de toda esa lucha, pues, y posterior a los acuerdos de paz, hay un gran retroceso, eso es lo que estamos viendo. No sé, Carlos, ¿qué puedes tú agregar? No, sí, todos esos retrocesos que se están viendo ahorita y que nos están llevando también a la actualidad del país, ¿verdad? Que es la movilización,
Y con esto también quiero que entremos, digamos, al tema de, por ejemplo, de la movilización que va a haber el domingo, ¿no? ¿Cuáles son ustedes como movimiento sindical los objetivos que se van persiguiendo y las razones por las cuales se están haciendo, se está convocando a esta manifestación del domingo para que la gente se entere? Claro, bueno, estamos convocando para este 29 de octubre, día domingo, Parque Libertad, perdón, Parque Cuscatlán, 8 de la mañana, hacia el Parque Libertad. Dentro de nuestras reivindicaciones que que vamos a llevar como consignas, la primera es exigimos respeto al derecho laboral y respeto a la libertad sindical, respeto a los convenios internacionales, que es el convenio 87, convenio 98 relativo a la libertad sindical, ¿verdad? Esas son las consignas fuertes que llevamos, pero que también llevamos, vamos a dar nuestro repudio a la inscripción de este sujeto, ¿verdad? De la reelección. Estas son dentro de las banderas fuertes que llevamos también, ¿verdad? Y, y, y Igualmente, lo, exigir, ¿verdad?, que se detenga a ya no seguir capturando a nuestros líderes y lideresas sindicales y a que se le ponga un alto a ese régimen de sección, porque el régimen de sección está siendo aplicado a la voces disidentes, a los líderes sindicales, a personas políticas, ¿verdad?, de gobiernos pasados. Entonces, el régimen de sección está siendo utilizado para aquel dirigente sindical que se levanta en contra del gobierno. Y es por ello que si ustedes han podido observar, compañeros y compañeras, bueno, desde mañana nosotros como Unitrasal arrancamos con el foro, ¿verdad? De 2 a 5 de la tarde. Posteriormente, como bloque de resistencia, vamos a la gran movilización del 29 de octubre, pero también viene otra movilización también para el propio 31 de octubre. Creemos que el descontento va creciendo en el pueblo salvadoreño. Cada vez la gente poco a poco se suma a esta grave crisis que tenemos. En este momento hay una gran hambruna en El Salvador, mientras el presidente Bukele sigue despilfarrando los fondos del pueblo salvadoreño, como lo es, gastando en esa campaña de su reelección y dejando en abandono a diferentes sectores que son claves para poder levantar el país, como lo es el sector de agricultura que está abandonado, ¿verdad? Eso, compañero. Gracias. No sé si Salomón ibas a agregar algo. sí, yo quiero agregar algo en el sentido de que también además del el señor señalado como realmente el ministro de Trabajo ha sido insensible e indolente ante las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? Realmente prácticamente desde que se empezaron esa serie de despidos a nivel del año 2019, él realmente no dijo nada, no mencionó nada realmente de toda esta situación. Pero también yo quisiera señalar también el triste papel que ha jugado la Procuradora de Derechos Humanos dentro del país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros como trabajadores le propusimos en varias ocasiones a la señora Raquel Cabañero que mediara en nuestra situación, en nuestros derechos que han sido vulnerados con el gobierno, por el gobierno, y que le propusiera una mesa de diálogo y negociación al gobierno para discutir pues todas las necesidades que como trabajadores y trabajadoras tenemos, pero sobre todo para reinstalar a nuestros compañeros dentro de los trabajos, pues. Pero la señora ha hecho hasta este momento caso omiso de la petición y realmente no vemos que ella dé pasos
para que se genere una situación en donde la Procuraduría de Derechos Humanos acompañe al movimiento sindical y a los trabajadores en sus peticiones. Y por el otro lado también quisiera externar también el papel que juega el comisionado presidencial de derechos humanos, un señor colombiano contratado por el gobierno de Nayib Bukele para que lo represente a nivel de los foros internacionales en materia de derechos humanos. Y este señor se ha negado en muchas ocasiones pues a oír a los distintos sectores que están sufriendo vulneraciones en nuestro país y realmente no representa las necesidades de los movimientos populares en el país. Realmente él lo que está haciendo es representante de los intereses específicamente de la presidencia de la República. Pues. Además, cuando al señor se le consultó sobre las barbaridades que estaban cometiendo dentro del régimen de excepción, él dijo así, pero llana y crasamente, desconocer que esas situaciones se estaban cometiendo porque él no tenía informes. Es una bestialidad la que este señor está realizando, porque qué más informe se puede tener si las cosas salen a la luz pública casi todos los días, pues, de lo que está pasando al interior de los penales y de la gente inocente que es capturada por el régimen de excepción. Ah, y perdón, esta es otra cosa que también quería mencionar. A nivel sindical, nosotros teníamos este año 17 compañeros dirigentes y bases sindicales capturados. 14 de los 17, 14 compañeros tienen ya medidas sustitutivas y tres compañeros todavía, cuatro compañeras todavía están encarcelados, están bajo el régimen de excepción simplemente por denunciar y exigir que se les cumplan los derechos conquistados. Yo solo quizás agregar también que nosotros estaremos pidiendo el domingo el reinstalo de los directivos despedidos, escalafón, incremento salarial, que creo que es bien importante exigirlo, porque ya corresponde un aumento al salario mínimo, como también respeto al contrato, a la contratación colectiva, entrega de credenciales a tiempo. Esas son una de las cuantas consignas o reivindicaciones que nosotros estaremos exigiendo este próximo 29 de octubre. Pues me parece justo también, pues, y me parece también que la gente haya notado y esperamos que reciban todo el apoyo de la población, ¿no? Para que vayan a esa manifestación, a esa expresión reivindicativa que como sindicalistas van a realizar, digamos, este domingo, así que todos pendientes de esa actividad y que ustedes también van a conmemorar, digamos, el aniversario del asesinato de Elizabeth Velázquez, ¿no? Correcto, así es, de nuestra compañera Elizabeth Velázquez, pero también, ¿verdad?, de los diferentes compañeros y compañeras que murieron en ese atentado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, queremos agradecerles por haber estado con nosotros acá en esta conversación. Si ustedes quieren agregar algo más, hoy es el momento, que todavía hay gente que nos está escuchando, ¿verdad? Así es que les voy a dar las palabras para que den el último, no el último, sino que digamos el mensaje de esta conversación, ¿no? Para los oyentes, ¿no? A ver, Salomón, empieza tú. Bueno, yo quisiera expresar de que realmente la situación que está viviendo nuestro país está bastante complicada y preocupante. Es alarmante en el caso del movimiento sindical y de la clase trabajadora, todas estas vulneraciones que se están sufriendo, ¿verdad? Y yo incluso llamaría
a la opinión internacional, tanto de manera individual como colectiva, y también a los organismos que protegen los derechos laborales, a que estén atentos, expectantes a lo que está pasando en el país sobre esta situación, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer uso de todos aquellos recursos que tengamos para defender nuestros derechos, ¿verdad? Y hemos empezado ya a hacer la lucha política, diplomática a nivel internacional para que se nos escuche. Gracias. Gracias, Salomón. Compañera Sonia. Como no, bueno, yo me sumo a esa petición del compañero Salomón. Como bloque de resistencia y rebeldía popular, hacemos el llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a que esté pendiente del acontecer que está pasando en El Salvador. Como también hago el llamado una vez más a todos los compañeros y compañeras que se sumen a esa grandiosa movilización que va a ser una marcha en conmemoración a nuestros mártires que dieron la vida en busca de una mejor justicia social, pero que también hoy por hoy decir, nos sumamos a esos mártires que ya tiene El Salvador. Tenemos compañeros que han sido encarcelados injustamente simplemente por exigir mejores reivindicaciones, como también tenemos muertos inocentes en las cárceles. Es por eso que queremos que este 29 de octubre nos sumemos a esa gran movilización, ¿verdad? De conmemoración, pero también de reivindicación. Así que muchas gracias por habernos sintonizado, por permitir este espacio. Gracias, bueno, yo también agradecer el espacio y agradecerles a todos los que nos han estado viendo y escuchando, ¿verdad? Así que gracias. Gracias, Marvin, ahí. Bueno, yo agradecerle a la compañera Sonia Ruth, al compañero Salomón, bueno, y ahí vamos a estar pendientes de todas las actividades que sea el 29, el 31, etcétera, como Frente Intercontinental. Agradecer a las personas que se conectaron, decir que somos el Frente Intercontinental, Ventana a la Lucha Popular. Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más residiendo actualmente en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos han dado sus mensajes, que hay buenos y hay aquellos que todavía no entienden lo que está pasando en su país, que siguen viviendo, digamos, en la burbuja, ¿verdad? Pero estamos agradecidos por todos los mensajes. Nosotros como Frente Intercontinental vamos a hacer un esfuerzo para, si es posible, de estar ahí en la conferencia que van a tener mañana sábado, y también en la marcha, si de ser posible, si lo pueden cubrir nuestros compañeros que están allá, que van a hacer un esfuerzo. Bueno, muchas gracias a todos y que estén pendientes de todos nuestros programas y de las actividades que están desarrollando los sindicalistas en El Salvador. Que pasen un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las